Hola, mi nombre es Daniela Cárdenas y tengo 21 años de edad. Soy peruana y en noviembre del 2020 emití mi primer voto electoral aquí en los Estados Unidos como ciudadana. Para mí fue muy importante porque quería usar mi voto para crear un cambio. Y yo pienso que un voto te da una plataforma y te da una voz para poder comunicar tu opinión. Y para mí eso era muy importante. Los jóvenes es una de las comunidades, uno de los votantes que siempre todo el mundo está tratando de que salgan y voten, pero es una de las poblaciones o una de las características más difíciles para que salgan y voten constantemente. Pues lo que hemos visto también aquí en Carolina del Norte, hay muchas personas de primera generación. Entonces, digamos, los padres son inmigrantes, han venido a este país, han tenido sus hijos, pero los padres a lo mejor no son ciudadanos, entonces no han votado en elecciones. Entonces los jóvenes no tienen ese ejemplo de ir a votar. Primero tenemos que entender la cultura que traemos de nuestros países, nuestras creencias y nuestros pensamientos. Venimos en Latinoamérica, los políticos son sinónimo de corrupción, son sinónimo de tiranía, así lo miro yo. Bueno, hay gente que voluntariamente le dice, es que ¿para qué voy a votar si las cosas no van a cambiar? Esa es una de las primeras excusas que uno oye. Las cosas no van a cambiar, nunca han cambiado. Otros dicen, pero ¿para qué voy a votar si a mí no me gusta este, no me gusta el otro, no me gusta ninguno de los que van corriendo? Entonces yo prefiero y me abstengo de votar. Le comentaba, es que mucha gente no sabe cuál es la agenda que lleva el candidato. Y cuando ellos no saben qué agenda lleva, en qué cree, qué es la agenda que lleva ese candidato, ¿verdad? A través del tiempo hemos tratado de concientizar a la gente de que cuando tú no votas, también estás votando. Porque al no votar, al no dar tu voto, la persona que tú no quieres que llegue al poder va a llegar. A nivel local hay tantas cosas que pasan como los impuestos, como los servicios que recibimos. Entonces las personas que nosotros elegimos para esas posiciones es muy importante, pero en nuestra comunidad no hemos visto que las personas voten constantemente en todas las elecciones. Lo que hemos visto es que en la comunidad latina hemos votado más en las elecciones presidenciales y después segundo en las elecciones que llaman midterm elections, que son cada 2 años intermedio de la presidencial, pero las locales caen entre el presidencial y entre las intermedio, y hemos visto una caída de votantes, especialmente en la comunidad latina, en esas elecciones.